Hola, mi nombre es Santiago Pintos, alumno del Instituto Superior de Formación Docente número 55 de Escobar, del profesorado de inglés. Y ahora voy a llevar a cabo una exposición oral en la cual voy a enfocarme en un periodo histórico, el cual empieza en el 1930 en adelante, y voy a hacer especial enfoque en ciertos gobiernos tanto democráticos como no democráticos, y las influencias que tuvieron en nuestro país. También voy a hablar de las conexiones que tuvieron ciertos movimientos fascistas europeos con estos gobiernos no democráticos. Para empezar, cabe destacar que en el 1930, acá en Argentina, se estaba llevando a cabo el gobierno de Irigoyen, eh, el cual fue destituido en ese año, por Uriburu, por el golpe de estado de Uriburu. Esto tiene conexión directa con los gobiernos fascistas europeos, como el de Franco, como el de Mussolini, como el de Hitler, especialmente el de Hitler. Eh, y estos tuvieron conexión directa con este fascismo, que comenzó en el 1930 aquí en Argentina. Como sabemos, todos los movimientos internacionales, especialmente europeos, terminan influenciando el resto del mundo, incluyendo a nuestro país. Bueno, estos gobiernos fascistas finalmente terminan en una Segunda Guerra Mundial que va del 1939 a 1945, en la cual Alemania es derrotada, es decir, Hitler es derrotado y el mundo es dividido entre comunismo y capitalismo. Luego de esto comienza la Guerra Fría y cabe destacar que en ambos conflictos Argentina se mostró neutral, como es algo normal que pase. Luego en 1943, ya pasadas, o sea, ya en medio, digamos, de estas guerras, eh, por ciertas crisis con las importaciones, se produce un nuevo modelo económico llamado modelo de sustitución de las importaciones, en la cual Argentina ya no importa todo, sino que empieza a fabricar ciertos objetos en el mismo país, en los principales centros urbanos, como puede ser La Plata, como puede ser Buenos Aires o como puede ser Rosario. Y esto no sustituyó al modelo agroexportador, sino que funcionó a la par del mismo. Las personas que tenían el suficiente dinero comenzaron a invertir, además en el modelo agroexportador, comenzaron a invertir en este modelo de la sustitución de importaciones. Eh, Empezaron a instalar fábricas, empezaron a instalar talleres en estos principales centros urbanos y empezaron a contratar a gente para que trabajase ahí. Esto produjo severos cambios económicos, sociales, claro, también culturales, y también se comenzaron a producir, digamos, ciertos sujetos que eran controlados por los relojes, por ciertas rutinas laborales que antes no eran tan comunes, y estos sujetos también empezaron a tener nuevas necesidades. Cabe destacar que esto era un movimiento muy verde, muy nuevo, y no existían las leyes laborales que tenemos ahora. Entonces el gobierno de Perón, que comenzó en el 46 hasta el 55, fue la respuesta a estos nuevos sujetos. Digamos, Perón supo captar la atención de este nuevo colectivo. Bueno, supo captar la atención de estos 9 años, del 46 al 55, y luego fue, digamos, derrocado o sustituido por el gobierno de... Y bueno, fue sustituido por Aramburu. Esto fue lo que se llamó la Revolución Libertadora, irónicamente, en el que fue un periodo en el que Perón era mala palabra, en el que fue proscripto y en el que se tuvo que exiliar junto a gran cantidad de otros peronistas. Luego, en 1962, vuelve la democracia con Frondizi. Fue un periodo en el que se llevó a cabo el desarrollismo,
en el que se empezó a hacer mucho enfoque en el trabajo y también en la formación para un trabajo más especializado. Fue un periodo en el que se profundizó mucho más en la industrialización también, pero bueno, este periodo no duró mucho porque en el 66 comenzaron una de las dictaduras más, digamos, más oscuras, al menos para la educación, con el gobierno de Onganía. Fue un periodo en el que se llevó a cabo la famosa Noche de los Bastones Largos, un periodo en la que hubo una gran purga de intelectuales de Buenos Aires, tenían que exiliar o los mataban, era así de terrible, o los desaparecían. Luego de esto comenzó eh, sucedió la crisis del petróleo del 73, que terminó con la dictadura del 76. Esto fue un vistazo general, una introducción, y ahora voy a comenzar con el desarrollo de mi eje, digamos, que es el primer gobierno de Perón y las contradicciones que tuvo. Bueno, y ahora voy a comenzar a desarrollar el eje que seleccioné, el cual es el primer peronismo, y digamos sus dos caras, la del estado del bienestar, pero también la de Perón como un líder que buscaba producir sujetos que validen a su gobierno y también que buscaba, digamos, transformar la figura del ciudadano eh, de ciudadano a peronista, invalidando cualquier otro tipo de, forma de pensar o de tipo de ciudadano, ¿no? Bueno, para comenzar quiero decir que Perón asumió el poder porque fue la respuesta eh, a las necesidades de un nuevo sector producto de la industrialización y de este nuevo modelo económico basado en la sustitución de importaciones que ya expliqué previamente. Supo responder a este nuevo sector de trabajadores a través de en parte leyes laborales que hoy en día tenemos, pero en ese entonces no teníamos, ¿no? Pero también, además de esto, supo responder por primera vez digamos, en la historia de nuestro país supo suplir las necesidades de los sectores más populares, cosas que antes no pasaba, y eran sectores realmente populares, no era ya una clase media adinerada, sino que eran los sectores más humildes. Por otra parte, Perón también amplió los derechos de las mujeres, pues ya sabemos que hizo posible el sufragio femenino, o sea, el voto de las mujeres, le permitió a las mujeres votar, y también mejoró mucho la educación en varios sentidos, o sea, expandió la infraestructura, es decir, construyó muchísimas escuelas, pero también expandió la matrícula a nivel educativo en todos los niveles, y también incrementó el sueldo de los docentes. También construyó ayudó a que se construyan muchas escuelas fábricas, escuelas de aprendizaje, escuelas de capacitación obrera y también escuelas de capacitación profesional femenina, que fue algo realmente moderno para la época, porque las mujeres hasta hace poco tiempo no votaban y ahora se formaban en escuelas profesionales. Por otra parte, también en 1948 se fundó la Universidad Obrera y subsidió y se subsidió, se le dio un subsidio estatal a la enseñanza privada. O sea que la educación fue un punto, un foco algo a lo que se le hizo mucho foco durante la presidencia de Perón. Y creo que podríamos hacer un paralelismo entre el gobierno de Perón, tal vez en menor medida porque Sarmiento, Avellaneda, estas presidencias digamos, fueron pioneras a nivel educativo, las llamadas presidencias educativas o educadoras, pero creo que podríamos hacer un paralelismo
entre ellas y el gobierno de Perón. Pero también hay que mencionar que el propósito de esta influencia, de esta proliferación, o sea, de este foco en la educación, de esta influencia pedagógica global que buscaba tener Perón, era la redefinición del ciudadano, porque Perón veía la educación como una manera de, de influenciar a las masas, de transformarlas. Eh, porque a través de estas intervenciones educativas, o deberíamos llamarlas político-educativas, tanto escolares como no escolares, es decir, tanto a través de las escuelas, de los famosos textos, Evita me ama, ya conocemos estos textos. También estaban los discursos, los campamentos de verano, las propagandas, todas estas cosas, digamos, que buscaban instalar cierto tipo de pensamiento en la gente. Digamos, la figura del líder cercano, estricto pero protector, tal vez que podríamos relacionarlo con la figura de un padre. Y todas estas propagandas, este movimiento educador, tanto escolar como no escolar, generaba o producía ciudadanos politizados, militantes, organizados, y a un nivel escolar también disciplinados y alfabetizados. Porque Perón hacía una diferenciación entre las masas, entre las masas sin cultura y las masas con cultura, las masas educadas. Como él decía que las masas sin cultura eran el objeto de la historia, y las masas con cultura eran el sujeto de la historia. Es como que había un antes, un después, y otra vez podríamos hacer un paralelismo entre esta forma de pensar y entre la diferenciación que hacía Sarmiento en Civilización y Barbarie, cuando buscaba educar a los salvajes. Bueno, ya conocemos estas ideas, ¿no? Pero también hay que destacar que este nuevo sujeto, esta nueva ciudadanía, también significó la adquisición de derechos sociales y económicos. Por ejemplo, la inclusión en la Constitución Argentina de 1949, los derechos del trabajador, la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Que es esto que previamente mencioné, pero ya plasmado en la Constitución, que es algo muy importante. Ahora, otra vez hay que mencionar que esta expansión de la educación tuvo la doble intención de producir sujetos que validaran al gobierno en vez de realmente educar. Por eso digo que hay como una doble contradicción. No una contradicción, pero hay como una doble cara entre el gobierno de Perón y el foco que hizo en la educación. Porque si bien realmente, digamos, mejoró el nivel educativo y expandió la matrícula inmensamente, también estaba esta otra intención, que era la de producir sujetos que validaran a su gobierno. Y realmente lo logró, porque inclusive hay videos de los discursos de Perón y la gente en la puerta de la Casa Rosada, y es una locura la cantidad de gente que movía, y también con qué intensidad la gente lo idolatraba, ¿no? Y en relación a esto que mencionaba, a esta forma no escolar, digamos, de influenciar a las masas, que si bien no es una forma, digamos, formal a través de una escuela, hay cierta relación pedagógica, porque hay una relación de poder, está influyendo tal vez de una manera no directa en la forma de pensar de la gente. Y quiero leer una cita de Gramsci de 1976, que dice:
pero la relación pedagógica no puede limitarse a las relaciones específicamente escolares. Esta relación se da en toda la sociedad en su totalidad y en cada individuo respecto de los demás, entre castas intelectuales y no intelectuales, entre gobernantes y gobernados, entre élites y secuaces, entre dirigentes y dirigidos. Toda relación de hegemonía es necesariamente una relación pedagógica. Y es esto que mencionaba previamente. Y ahora quiero leer una más de Pitelli y Somoza Rodríguez de 1995 y esta tiene relación a esta forma indirecta de hacerlo. No de una forma dictatorial, sino indirectamente a través de la propaganda, la educación, como dije, los campamentos de verano. Y dice: el concepto de disciplina política no debe ser entendido en la acepción negativa de disciplina impuesta, sino más bien como disciplina que debe ser libre y voluntariamente aceptada, y reconocida como necesaria y natural. Bueno, y es exactamente esto que mencionaba, que fue de una manera indirecta, no tanto dictatorial como en otros gobiernos, sino que la gente realmente llegaba a sentir esta idolatría hacia el Perón, hacia esta figura de líder. Ahora me gustaría mencionar cómo, si bien Perón no tenía la mejor relación con la Iglesia, como sabemos, cuando lo destituyeron en el 55 junto a otros sectores, supo usarla en su momento para cumplir con sus objetivos, para influenciar a estas masas, como él las llamaba. Y esto se puede ver como esta modalidad de predicación religiosa le resultó funcional por tal vez el vocabulario que usaba, ¿no? Esta cuestión de la doctrina peronista, y por eso él reimplantó la educación religiosa obligatoria en las escuelas, la cual había sido retirada. Y fue funcional porque esta forma de pensar no era suficiente con conocerla, sino que necesitaban inculcarla a través de la educación. Era la mejor manera, y por eso la forma de la Iglesia le fue funcional. Por otra parte, el peronismo necesitaba sujetos alfabetizados con ciertas habilidades educativas, porque tenían que ser capaces de esparcir esta doctrina, ¿no? Porque el peronismo fue un movimiento realmente interesante a nivel tal vez sociológico, si lo estudiamos, porque no era una dictadura. Realmente él lograba captar a la gente, lograba captar a un sector súper popular, y también lograba que ese actor actúe de manera independiente y a su manera defienda su forma de pensar. Y el peronismo se presentaba como una respuesta, como algo diferente al comunismo y al capitalismo, llamado capitalismo deshumanizante, y al comunismo estatizante. Y por otra parte también la alfabetización era una necesidad tanto política, por esta cuestión que mencioné previamente, pero también económica, porque el mundo estaba cambiando y estaba la industrialización, esta modernización del mundo, que requería sujetos más formados, ¿no? También por esta razón fue muy útil, fue muy importante la cuestión educativa, ¿no? Y para finalizar, porque me estoy extendiendo mucho, quiero mencionar que la educación como medio para el control social y la legitimación del Estado siempre estuvo presente en la Argentina, y esto lo podemos ver
en las tres presidencias educadoras, la de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, eh, que fueron pioneras y estuvieron presentes, y la educación estuvo presente al igual que la de Perón de manera tan temprana. O sea que no fue algo totalmente nuevo este foco en la educación. Y ahora, para concluir, voy a hablar de las leyes educativas que fueron resultado de un modelo neoliberal que a su vez fue resultado de la última dictadura del 76 al 83. Y si bien esta última dictadura tuvo varias juntas militares, varios gobernadores, el más conocido fue Jorge Videla, que participó de la primera junta militar. Esta dictadura duró del 1976 a 1983. Y durante esta dictadura se llevó a cabo una descontrolada transferencia de escuelas. Es decir, las escuelas pasaban de ser parte del Estado Nacional a, digamos, las provincias pasaban a ser encargadas de ellas. O sea, las provincias en las que estas escuelas estaban ubicadas, ¿no? ¿Y esto qué es lo que pasaba con esto? Claro, hay provincias con más recursos y hay provincias con menos recursos, entonces dependía del presupuesto de cada una brindar una educación mejor o peor. Claramente eso provocó que haya una gran ola de desigualdad en el país durante este periodo. Luego, en el 1989, Menem entra al poder, se vuelve presidente, y estas transferencias continúan y de hecho se empeoran mucho, porque en el 1992 se sancionó la ley de transferencia de servicios educativos. ¿Y esto qué sucedía? Todas las escuelas de enseñanza media superior pasaban de ser, pasaban de estar bajo el control del Estado Nacional a estar bajo el control de la provincia a la que pertenecían. Esto provocó lo que mencioné recién, una gran desigualdad porque hay provincias con menos y más recursos, pero el problema es que esto fue una ley, o sea que fue general en todo el país, o sea que antes se transferían en algunas escuelas, en este caso fue algo global que afectó a todo el país y por eso generó aún más desigualdad que antes. Esto combinado con la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, que la primera fue sancionada en 1993 y la segunda en 1995, generó un gran empobrecimiento de la educación en el país. Lo que hicieron estas leyes es que convirtieron la educación en un derecho, en un servicio que debía brindar la nación, digamos el Estado, a ser un servicio de consumo. O sea que pasó básicamente a ser un negocio, ya no era un derecho que el Estado debía brindar, sino que era algo con lo que la gente podía ganar dinero. Por esa razón, durante este periodo se empobreció mucho la educación, porque los sectores populares claramente no reciben la educación que podían recibir antes de estas reformas, ¿no? Luego, además de estas reformas, se sumó la Ley Federal de Educación 24.195, y esto lo que provocó fue que dividió, propuso una nueva manera de organizar el sistema educativo o los diferentes niveles, empezando por el nivel inicial de 3 a 5 años, luego la EGB, que era un ciclo que duraba 9 años, que era hasta ahí era el mínimo que los chicos tenían que estudiar. ¿Esto qué pasaba? Terminaban los estudios a los 14 años. Recibían mucho menos contenido de lo que, por ejemplo, nosotros o los chicos que estudian ahora, que terminan la secundaria, reciben.
Esto empobreció muchísimo otra vez la educación, y lo que se buscó con esto es prácticamente gastar menos recursos que antes, ¿no? Porque ya no se profundizaba tanto en los contenidos, sino que se le daba un vistazo general de los contenidos básicos, pero los chicos salían menos capaces a un nivel intelectual de la escuela, porque claro, estudian menos años y los recursos eran mucho menos extensos, digamos. Hasta aquí la EGB era digamos, el tope obligatorio. Luego estaba el polimodal, que duraba 3 años, y después estaba, bueno, la educación superior, que dependía de cada carrera lo que duraba, y luego estaba la cuaternaria, que era una educación que se basaba en capacitar digamos, profesionales de una manera más especializada. Bueno, cabe mencionar que este modelo el de Menem, es lo que se le llamó el modelo neoliberal, que, como ya sabemos, lo que busca es una privatización lo más general posible de instituciones que a veces deberían ser públicas, justamente para que eh, digamos, todos los ciudadanos puedan recibir el mismo beneficio de ellas, como en este caso es la educación, y que no pase a ser un negocio como sucedió durante este periodo. Y para concluir con este video, me gustaría mencionar que en relación a lo educativo, las dictaduras, en especial la del 76 al 83 y la del 66 con Onganía, fueron especialmente impactantes, especialmente porque, digamos, intervinieron en la escuela y introdujeron la represión a la misma, la represión y también una gran purga de intelectuales. ¿Por qué digo que es impactante esto? Porque generalmente la escuela siempre se ve aislada de los conflictos externos, por eso es llamada a veces como el templo del conocimiento, porque es raro que los conflictos se adentren en ella. Es como que uno va a la escuela y siempre siente que es el lugar seguro. Entonces que esto haya sucedido, estas cosas, la noche de los bastones largos, esta última dictadura del 76, en la cual hubo mucha represión y mucho adoctrinamiento en las escuelas, fueron cosas especialmente impactantes, en mi opinión. Bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme.